Palau, el paraíso del Pacífico que sobrevivió a 4 imperios. Existe en el Océano Pacífico un archipiélago de agua tan cristalinas y tan llenas de vida marina que los buceadores de todo el mundo lo consideran uno de los mejores destinos del planeta. Una isla que fue dominada por España, Alemania, Japón y Estados Unidos en menos de un siglo, que fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y que hoy es una pequeña república independiente con una de las políticas medioambientales más avanzadas del mundo. Eso es Palau y su historia es mucho más profunda que sus aguas turquesas. Un archipiélago en el corazón del Pacífico. Geografía y datos básicos. Palau es un archipiélago de unas 340 islas ubicado en el Océano Pacífico Occidental, al este de Filipinas y al norte de Indonesia. Su superficie total es de apenas 459 kilómetros cuadrados y tiene unos 18.000 habitantes. Su capital es Nelmud, inaugurada en 2006, que es una de las capitales menos pobladas del mundo, apenas unos 300 habitantes. Lo que hace a Palau verdaderamente extraordinario no es su tamaño, sino su entorno natural. Sus aguas albergan más de 1.300 especies de peces, 700 especies de corales, las famosas Rock Island, cientos de islotes de roca calizas cubiertos de jungla que emergen del océano. Son patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde el año 2012. El lago de las Medusas de Palau es uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del mundo. Un lago marino aislado donde millones de medusas doradas nadan sin picadura porque evolucionaron sin depredadores. Los turistas pueden nadar entre ellas sin peligro. Los orígenes: 3.000 años de historia oceánica. Los primeros habitantes. Palau estuvo habitada por seres humanos desde hace al menos 3.000 años, aunque algunas evidencias sugieren una presencia humana de hasta 4.500 años. Sus primeros pobladores llegaron navegando desde el sudeste asiático, probablemente desde Filipinas o Indonesia, en una de las grandes migraciones oceánicas de la humanidad. La sociedad paulana tradicional era matrilineal. La herencia y el poder se transmitían por línea materna. Estaba organizada entre clanes con jefes y un sistema de rangos sociales complejo. Las mujeres tenían un rol central en la organización social y política, algo inusual para la época de muchas culturas del mundo. Los palauanos eran navegantes expertos que comerciaban con islas vecinas, tenían una arquitectura propia notable. Las bai, casas comunales de madera ricamente decoradas con historias talladas y pintadas que funcionaban como centros de reunión política y social. Las bai palauanas son consideradas obras maestras de la arquitectura oceánica tradicional. Sus decoraciones en madera narraban historias, mitos y las historias del clan. Algunas han sido restauradas y son hoy museos vivos. España y Alemania, los primeros colonizadores, 2 siglos de colonialismo europeo. El primer contacto europeo con Palau fue en 1522, cuando la expedición de Magallanes, la primera en circunnavegar el mundo, pasó por la región. Sin embargo, el contacto sistemático no llegó hasta 1783, cuando el capitán británico Henry Wilson naufragó en las islas y fue ayudado por el jefe local Ibedul. Wilson publicó sus memorias y puso a Palau en el mapa europeo. España reclamó soberanía sobre Palau como parte de sus posesiones del Pacífico Occidental, pero su presencia fue mínima, algunos misioneros y poco más. Tras la derrota de la guerra hispanoamericana en 1898, España vendió Palau y el resto de las Carolinas a Alemania por 25 millones de pesetas. Los alemanes fueron más activos, desarrollaron extracción de fosfato, introdujeron el cultivo de copra, coco seco y construyeron infraestructura. También realizaron sus primeros estudios etnográficos, sellos de la cultura pauluana. Su dominio duró apenas 15 años. En 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, Japón capturó las islas. El precio que España cobró por Palau y las Carolinas, 25 millones de pesetas, equivalía a unos 17 millones de dólares de la época. Fue una de las últimas ventas territoriales de la historia colonial española. La era japonesa, transformación y guerra, 1914-1945. 3 décadas que cambiaron todo. El periodo japonés fue el más transformador de la historia moderna de Palau. Japón recibió el mandato oficial de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial y convirtió a Palau, especialmente a Koror, en el centro administrativo de todos los territorios insulares del Pacífico. Pero la Segunda Guerra Mundial convirtió a Palau en un escenario bélico del primer orden. En septiembre de 1944, la batalla de Peleliu fue uno de los combates más encarnizados del Pacífico.
Pacífico. Durante más de 2 meses, marines estadounidenses y soldados japoneses se enfrentaron en una isla de apenas 13 kilómetros cuadrados. Murieron más de 10.000 japoneses y casi 2.000 estadounidenses. Los japoneses resistieron hasta el último hombre en una red de túneles y cuevas. La batalla de Peleliu es considerada una de las más costosas e innecesarias de la Guerra del Pacífico. El general MacArthur había recomendado evitarla. Hoy los arrecifes de Palau son un cementerio de barcos y aviones de guerra que se han convertido en arrecifes artificiales extraordinarios para el buceo. Estados Unidos y el camino a la independencia. Del mandato a la soberanía. Tras la derrota japonesa en 1945, Palau pasó a ser parte del territorio del Fideicomiso de las Islas del Pacífico, administrado por Estados Unidos bajo el mandato de la ONU. Washington construyó infraestructura, introdujo la educación en inglés y el sistema legal estadounidense, pero la administración fue en general poco activa y el desarrollo económico escaso. En las décadas de 1970 y 1980, Palau inició su camino hacia la independencia. El proceso fue complicado por una disputa con Estados Unidos sobre la instalación de armas nucleares en las islas. Palau había aprobado en 1979 una constitución que prohibía las armas nucleares, lo que chocaba con los intereses militares estadounidenses. Tras varios referéndums y años de negociaciones, Palau firmó el Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos. El 1 de octubre de 1994, Palau se convirtió en un estado independiente, aunque mantiene una estrecha relación con Washington. Estados Unidos es responsable de su defensa y los palauanos pueden trabajar y vivir libremente en Estados Unidos. Palau fue el último territorio en fideicomiso de la ONU en independizarse, cerrando oficialmente la era de mandatos territoriales de la posguerra. Palau y el medio ambiente, un modelo para el mundo. El Palau que puso la naturaleza primero. Si hay algo que por lo que Palau es verdaderamente notable en el mundo actual es por su política medioambiental. Este pequeño país ha tomado decisiones valientes que muchas naciones grandes no se han atrevido a tomar. En 2009, Palau creó el primer santuario marino de tiburones del mundo, prohibiendo la pesca de tiburones en todas sus aguas. En 2015 fue más lejos, creó la Reserva Marina Nacional de Palau, cerrando el 80% de sus aguas territoriales a la pesca comercial. Solo el 20% puede ser explotado de forma sostenible. En 2018 introdujo el Palau Pledge. Todo visitante debe firmar en su pasaporte un compromiso de respetar el medio ambiente y la cultura local. Es el primer país del mundo en exigir esto a sus turistas. El texto dice: como hijo o hija de Palau, me comprometo a preservar y proteger su belleza natural. Palau también fue pionero en prohibir ciertos tipos de protector solar que dañan los corales. Desde el 2020, los protectores con oxibenzona y octinoxato están prohibidos en el país. Varios destinos turísticos del mundo siguieron su ejemplo. Sistema monetario: el dólar sin banco propio, una economía dependiente pero estable. Al igual que Nauru, Palau nunca emitió su propia moneda. Desde que Estados Unidos asumió la administración tras la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense es la moneda oficial del país y lo sigue siendo tras la independencia de 1994. Palau no tiene banco central propio ni política monetaria independiente. Su economía depende de 3 pilares: el turismo, principalmente buceo y ecoturismo, los fondos del Pacto Libre de Asociación con Estados Unidos y la pesca. El turismo representaba antes de la pandemia casi el 50% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, Palau sí emite monedas conmemorativas de colección, muy buscadas por los numismáticos de todo el mundo. Son de curso legal, pero en dólares estadounidenses y con un valor nominal simbólico. Algunas series son extraordinariamente creativas, monedas con formas de tiburón, con incrustaciones de coral real o con efectos holográficos de la vida marina. La pandemia del COVID-19 golpeó duramente a Palau al cerrar el turismo completamente. El país respondió con una estrategia singular. Fue uno de los primeros en el mundo en crear una burbuja de viaje con Taiwán, permitiendo turistas taiwaneses sin cuarentena a cambio de reciprocidad. Palau es la prueba de que el tamaño no determina la importancia. Un archipiélago de 18.000 personas que sobrevivió a 4 imperios, que vivió la guerra más brutal del Pacífico en sus playas, que fue el último de todos en independizarse y que hoy lidera al mundo en política ambiental. Sus aguas turquesas guardan siglos de historia debajo de la superficie. Palau es nuestro jardín. Nosotros somos sus guardianes. Lema del movimiento ambiental pauluano.